La Gran Guerra y la formación del siglo XX. (1914-1918). Entrar a las trincheras del frente occidental era entrar a un mundo extraterrestre. Un mundo que para los soldados era casi imposible de describir. El soldado alemán y artista Otto Dix fue uno de los que lo hizo. Liendres, ratas, alambradas, moscas, chinches, gemidos, cavernas subterráneas, cadáveres, sangre, suciedad, ratones, gatos, artillería, cartuchos, rifles, morteros, fuego, acero. Eso es la guerra. Todo es producto del demonio. A principios de 1916, tropas frescas llegaron para reemplazar a los muertos y heridos. Y no terminaba el sufrimiento. En el frente occidental, el ejército alemán seguía atrincherado en territorio belga y francés. En el frente oriental, el ejército ruso se retiraba. Había tenido grandes bajas. Había racionamiento en Alemania. Guerra submarina en alta mar. Y terror en las ciudades. Nadie estaba a salvo. Pero la guerra continuaba. Lo que sucedió en el campo de batalla en ese año daría un nuevo significado a la idea de sacrificio. Los soldados lo expresaron con una palabra. La Matanza. Episodio 4. Conforme la guerra continuaba en el frente, los soldados temían que la guerra de trincheras nunca terminaría. Una nueva respuesta a esta encrucijada vino del comandante general del ejército alemán, Erich von Falkenhayn. Él pensaba que a Alemania se le acababa el tiempo y que la victoria se lograría atacando con fuerza en el frente occidental, o sea, en Francia. El plan de Falkenhayn consistía en atacar la antigua ciudad de Verdún, una ciudad protegida por fortalezas romanas. Falkenhayn sabía que la antigua ciudad de Verdún era un símbolo de orgullo francés, por lo que la defenderían hasta el último hombre. Verdún es la batalla de Francia. El lugar representa la identidad de Francia. No hubo ninguna batalla antes y ninguna después que fuera tan importante en la historia de Francia. No se puede comprender a Francia sin comprender Verdún. Durante el reinado de Luis XIV, el gran arquitecto Robin había construido las fortalezas de Verdún sobre y bajo la tierra. La ciudad fortificada, que databa de la época del Imperio Romano, había sido la última ciudad francesa que había caído en la guerra franco-prusiana. Los franceses estaban decididos a que esto no volviera a suceder. 3 soldados franceses, predijo Falkenhayn, morirían por cada alemán. Esta era una estrategia criminal. Una estrategia no para capturar un objetivo físico, sino para desangrar al enemigo hasta la muerte. Esa batalla de resistencia fue única
en la historia, porque su propósito inicial no era ganar, sino crear una situación en la que el enemigo se consumiera tan gravemente que sería incapaz de atacar o quizá de seguir en la guerra. Es una forma de lucha en la que se alcanza la victoria después de que se produce una montaña de cadáveres, una nueva forma de guerra. Falkenhayn dio a esta batalla el nombre de Gering, el lugar de la muerte. En secreto, los alemanes movilizaron su artillería cerca de Verdún. El 21 de febrero de 1916, la tormenta se desató. El fuerte fue golpeado por un bombardeo masivo, el fuego de 200 cañones. Nunca antes se había concentrado tanta artillería en las afueras de una ciudad. El comandante militar francés fue tomado por sorpresa y, como Falkenhayn lo había previsto, envió sus tropas al frente. «Estamos perdidos», escribió un recluta. «Nos arrojan en la caldera». Cuando llegabas a Verdún, estabas perdido. No había salida. Los soldados lo adivinaban al ver el horizonte brillar en la distancia con el fuego de la artillería. Droumont era el más resistente de los 12 fuertes de Verdún. Los franceses lo habían perdido en febrero y recuperarlo era para ellos una cuestión de honor. Lo lograron en octubre, pero eso les costó 100.000 muertos. Tres cuartos del ejército francés fueron enviados a Verdún. Uno de ellos fue el teniente de 38 años, Henri de Sornot. Los hombres estaban ocultos en los agujeros de la tierra y bajo las piedras. ¿Cuántos de ellos tenían miedo? ¿Cuántos de ellos estaban desesperados? No importaba. En este mundo civilizado, uno sufre y se calla. Desagneaux solo estuvo 2 semanas en Verdún, pero pudo ver ahí un fragmento del infierno, un lugar en donde los hombres luchaban por sobrevivir y por no volverse locos. Hay muerte por todas partes. A nuestros pies, los hombres se desangran y yacen en la tierra. Por horas sus gemidos y súplicas se escuchan, hasta que mueren frente a nosotros, sin que nadie pueda ayudarlos. El ataque inicial a Verdún fue devastador, pero los alemanes perdieron su ventaja cuando los franceses movilizaron sus cañones. 14 millones de proyectiles de artillería fueron disparados por los 2 ejércitos, cerca de 200 proyectiles por cada soldado muerto. El plan de Falkenhayn de la batalla de resistencia había fallado. Ahora los alemanes también comenzaron a sangrar hasta morir. Las trincheras desaparecieron. Los bosques, que los habían protegido de la visión de los franceses, habían desaparecido. Muchos soldados alemanes se protegieron en los fuertes subterráneos capturados a los franceses. Pero tampoco bajo tierra había escapatoria, como descubrió el soldado alemán Wilhelm Hermanns. Era un lugar enorme. Había en él cientos de soldados.
Algunos yacían en bancas, dormidos, otros en el suelo. Aquí, la llamarada de un fósforo que encendía un cigarrillo brillaba en la oscuridad. Era la única fuente de luz que se veía y que interrumpía la monotonía. Busqué en mi mochila algo de comer, pero el fétido olor acabó con el poco apetito que tenía. Alguien me había dicho que, bajo la tierra, muchos soldados franceses estaban enterrados. Habían muerto debido al gas venenoso que nosotros los alemanes habíamos arrojado cuando capturamos el fuerte. De pronto, escuché un grito. ¡Gas venenoso! Vi a los soldados colocándose sus máscaras. Pronto, muchos murieron, y en las bancas y en el suelo yacían los cadáveres sobre los cuales los vivos pisaban para salir deprisa. Era como si las almas de los franceses que habían muerto debido al gas que nosotros habíamos arrojado hubieran reaccionado y exigieran una venganza. Con furia me decía: es inútil. No debes culpar a los franceses por usar el gas. Nosotros lo hicimos primero. La batalla de Verdún fue la más larga de la guerra. Se prolongó por 9 meses y 27 días. Y cuando terminó, ninguno de los bandos había ganado nada. En diciembre, los fuertes de Verdún fueron recuperados por los franceses. ¿Pero a qué costo? El resultado: 377.000 soldados franceses y 337.000 soldados alemanes muertos, heridos o desaparecidos. El esfuerzo de los aliados en el frente occidental fue apoyado por las fuerzas británicas. Miles de civiles voluntarios se enlistaron en 1914 y 1915. Casi 2,5 millones de voluntarios juraron defender a su patria. El orgullo cívico provocó que los pueblos trataran de reunir más batallones de conciudadanos. Muy seguido, grupos de amigos y trabajadores se enlistaban juntos. Se les prometía que si se enlistaban en grupo, el grupo se mantendría junto. Y la frase "enlístate con tus compañeros" o "con tus amigos" fue famosa. Y así, esto provocó una nueva situación. Una trágica situación, una situación atroz. Se llenaron las calles de jóvenes que marchaban juntos. Eran pequeños escuadrones de jóvenes que marchaban unidos. Era lamentable porque iban a morir juntos. Al principio no había suficientes uniformes ni armas. Y había señales de inexperiencia en los oficiales, como lo describió el subteniente Siegfried Sassoon cuando estaba entrenando en Francia. A veces un conocido cazador nos daba demostraciones sobre cómo usar un arma. Era genial y entusiasta, pero yo no sabía disparar un rifle.
El experto en gas del ejército nos informaba que el gas obviamente estaba aún en sus inicios y por lo mismo muchos de nuestros hombres murieron o quedaron lisiados antes de que éste se desarrollara. Pero la estrella era un mayor escocés grueso y pelirrojo que nos mostraba el espíritu de la bayoneta. Hablaba con elocuencia homicida. Parecía que había sido creado para destruir a los alemanes. Al escuchar hablar al mayor, uno podía pensar que hacía eso a diario después del desayuno. No todos estaban deseosos de enlistarse. Edward Thomas era uno de los que dudaba, y su esposa Helen recuerda. Odiaba el patriotismo de los diarios. Adivinaba las mentiras y los engaños de la prensa como siempre lo había hecho. Las mujeres rara vez escribieron acerca de esta visión íntima de la guerra. Helen Thomas era una excepción. Cuando su marido, obligado por el sentido del deber, se enlistó, escribió en sus memorias sobre su última noche juntos. Me siento y miro como tonta su equipaje que está ahí. Él toma su brújula y me explica algo, pero no puedo ver. Después saca un libro de su bolsillo. Mira, tus sonetos de Shakespeare ya están en donde siempre estarán. ¿Quieres que te lea uno? Me lee uno o dos. Su rostro es gris y su boca tiembla, pero su voz es tranquila y pausada. Y pronto me deslizo hacia el piso y me siento entre sus rodillas. Y mientras lee, su mano se posa en mi hombro y yo la aprieto con la mía. Así estuvimos toda la noche. A veces hablábamos de nuestro amor y todo lo sucedido. Y de los niños, y de lo que debía ser, y de que era lo correcto. Sabíamos que lo mejor había sido que nunca nos habíamos engañado. Nos conocíamos bien y nos amábamos. Y hablando y llorando y amándonos a ratos nos quedamos dormidos, mientras el reflejo de la luz fría de la nieve se podía ver a través de las ventanas heladas. En 1916, el Ejército de Voluntarios de Inglaterra peleaba su primera batalla. Eso sucedió aquí, en el valle del río Somme. A 190 kilómetros al norte de Verdún, los ejércitos francés y británico se encontraron. Aquí los aliados esperaban pasar a través de las líneas alemanas, con un ataque a lo largo de un frente de 45 kilómetros. El comandante del ejército británico, Douglas Haig, quedó relacionado para siempre con esta batalla. A través de la historia, pocos han sido los generales cuya actuación ha provocado opiniones tan controversiales. Haig es, a mi parecer, sigo pensando, no importa cuánto reflexione y cuántas opiniones favorables escucho de él, sigo pensando que es una figura profundamente desagradable. Parece que este general padecía, bueno, eso creo, de una deficiencia emocional. Haig enfrentó un problema militar aterrador. Para obtener el éxito decisivo en Somme, debería destruir las líneas enemigas. Los civiles voluntarios de su ejército eran patriotas y valientes, pero muchos nunca habían participado en el combate. Pero Haig estaba siendo presionado por los franceses para que atacara de inmediato. Sabía que si no liberaba la presión de Verdún, Francia se derrumbaría. Haig estaba perfectamente consciente de la presión que soportaban los franceses. Ellos
De hecho, estaban desesperados y él tenía una concepción muy clara de lo que se debería hacer. Y era inmensamente paciente, inmensamente perseverante y fue capaz de soportar una gran dosis de castigo y decepción. Haig accedió a realizar una ofensiva gigante. Consideró que en la primavera su ejército voluntario estaba listo para pelear. El plan británico de la batalla consistía en un bombardeo masivo a las posiciones alemanas por varios días. Las líneas alemanas debían ser destrozadas. Su alambrada protectora sería volada. Las olas de soldados aliados simplemente caminarían a través de la tierra de nadie y capturarían las trincheras del enemigo. No necesitarán rifles, se les dijo a los soldados. Encontrarán a los alemanes muertos. No sobrevivirán ni las ratas. Por primera vez, la artillería británica tenía muchos cañones y muchas municiones, lo que era una novedad. Tenían más cañones y más municiones de las que habían soñado que iban a poseer y creyeron que podían cambiar el mundo con ellas. Se escuchaban rumores de que se destruirían las líneas enemigas de un golpe, de que entraría nuestro ejército y terminaría la guerra. También se escuchaba que se le había concedido a Alemania 4 días para declarar la paz o tendría que atenerse a las consecuencias. Kenneth McCardle, de 26 años, un subteniente de Irlanda, era uno de los optimistas. Después de pasar un invierno miserable en las trincheras de Somme, estaba listo para pelear. No soy adicto a la guerra, pero creo que si pudiera ver todos los cañones que hay, todas las granadas, los morteros y otras armas en el frente, si supiera qué tan preparados estamos y si pudiera imaginar cómo esperamos ese día, creo que si supiera, el Kaiser dejaría de pelear y tomaría veneno. Fue el mayor bombardeo. Se habían lanzado 100.000 proyectiles en un día. Y eso, desde luego, hizo que los soldados tuvieran confianza porque pensaron, ¿cómo puede sobrevivir alguien a este bombardeo? Stephen Westman, un doctor del ejército alemán, llegó al frente justo cuando comenzó el bombardeo británico. Por 7 días y 7 noches, la tierra se sacudió bajo el impacto constante de los proyectiles. Nuestras trincheras se estremecían, caían sobre nuestras cabezas. Permanecíamos bajo la tierra. No nos llegaba agua ni alimentos. Aquí abajo los hombres se ponían frenéticos. Hasta las ratas aterradas buscaban refugio en nuestros débiles albergues. El bombardeo preparaba el camino y se suponía que acabaría con todos los soldados, pero nunca se logró este objetivo. Mientras más fuerte era el bombardeo, más profundas se hacían las trincheras, y fue en verdad una pesadilla el tener que sobrevivir, pero los soldados sobrevivieron. El 1 de julio de 1916, a las 7:20 de la mañana, hubo una enorme explosión filmada por un camarógrafo del ejército. Los británicos habían detonado la primera de 5 minas masivas plantadas bajo las líneas enemigas. Hubo varios segundos de silencio, y esta era la señal. Todos los soldados alemanes sabían que los soldados saldrían, que los soldados aliados saldrían de sus trincheras y atacarían. Los británicos salieron de sus trincheras, hombro con hombro a lo largo de 15 a 25 kilómetros, y comenzaron a avanzar a través de la tierra de nadie. Y en ese momento, los alemanes, que desde luego habían estado esperando aterrados en sus trincheras, se dieron cuenta cuando escucharon que se detenía el bombardeo
que el ataque comenzaría, así que salieron de sus escondites bajo las trincheras, colocaron sus ametralladoras y comenzaron a disparar para salvar la vida. En verdad era así porque desde luego era matar o morir. Era un alivio el poder salir, aun cuando el aire estaba lleno de humo y olor a dinamita. Comenzaron a disparar con furia y los británicos a perder hombres. En ese momento, el teniente McArdle estaba en medio de la tierra de nadie, guiando a sus soldados directo hacia las balas enemigas. Conforme avanzábamos, las balas alemanas llenaban el campo de muertos y heridos. A nuestro derredor y enfrente, los hombres caían y temblaban de miedo. Encontré a un sargento y gritándole al oído le pregunté dónde estaban sus comandantes. Todos muertos, señor, me contestó. El ataque había sido un desastre. Miles de soldados heridos esperaban a que anocheciera para moverse en la oscuridad. Cuando cayó la noche, la tierra de nadie revivió, cuando los hombres comenzaron a arrastrarse a sus trincheras. Los que sobrevivieron fueron trasladados a estaciones y hospitales atrás de las líneas. Las salas de operación estaban en llamas. A la 1 de la mañana el lugar era un matadero. El aire era pesado, olía a sangre y a sudor. Mary Borden era una enfermera estadounidense que estaba de viaje por Francia cuando se desató la guerra. En lugar de regresar a su hogar, se ofreció para dirigir un hospital de campaña. Era mi obligación curar a los enfermos cuando llegaban en las ambulancias y mantenerlos vivos hasta que llegaran a las salas de operación. Si cometía un error, morirían en sus camillas en el piso frente a mis ojos, los que no debían morir. Todo era como un sueño. Los hombres moribundos que estaban sobre el piso se habían ahogado al llegar a la playa. Tenían un halo de vida todavía que se esfumaba como una marea invisible. Había pechos con agujeros del tamaño de mi puño y podredumbre donde antes hubo piernas. Había ojos ciegos y partes de rostro sin nariz o sin mandíbula. Eso es lo que había. Ya no había hombres. Pensé que este es el segundo campo de batalla. La batalla se llevará a cabo en los cuerpos desvalidos de estos hombres. Somos nosotros los que lucharemos ahora contra sus verdaderos enemigos. El 1 de julio de 1916 será recordado como el día más terrible de la historia del ejército británico. Hubo 57.000 heridos en la batalla. 19.240 murieron. Algunos batallones de amigos sufrieron pérdidas terribles. Se decía que se preparaban en 2 años y se morían en 10 minutos. Las primeras noticias de la batalla que llegaron a Inglaterra fueron entusiastas, pero falsas. Los encabezados de los diarios reportaron «Gran día en el Somme» y los nuevos ejércitos lo hicieron bien. Pero la prensa patriótica dio a los lectores pocas explicaciones de una batalla que duró 4 meses. El primer documental de guerra que se proyectó cambió todo. La batalla de Somme. La batalla de Somme es sin duda la película más importante de la historia social del cine británico. Fue una dura prueba acerca de cuánto podía soportar el público inglés
al ver una imagen realista de la guerra. El público estaba impresionado por la brutalidad de las primeras imágenes de Somme. Unos estaban inmóviles, otros asombrados. Se suponía que la película levantaría la moral, pero no fue así. En el punto más emocionante, cuando los soldados se enfrentan, la orquesta de la sala dejó de tocar. De pronto se hizo un silencio. Se presentó ante el público un espacio vacío e imágenes de los soldados británicos muriendo. Se les invitaba a llenar ese espacio con su propia emoción. Hay numerosas historias. En una ocasión un soldado herido tuvo que ser llevado fuera de la sala llorando. Y se oyó la voz de una mujer gritando en el silencio de la sala: «Dios mío, están muertos». Vieron la película alrededor de 20 millones de personas, la mitad de la población de la Gran Bretaña. El gobierno británico, como todos los gobiernos, pronto se dio cuenta del poder de la imagen. Nunca más durante la guerra se presentó una proyección oficial de la guerra que fuera tan real y que no fuera censurada. La película terminó en el otoño de 1916, pero en el campo de Somme, la batalla continuó. Los hombres caían por cientos, a veces por miles, cada día. Los británicos atacaban y los alemanes contraatacaban. Y así siguió. Se puede decir que los hombres que pelearon nunca habían visto algo igual antes. Los generales que lo planeaban tampoco. La otra visión de la historia es más crítica. Se suponía que esta no sería una batalla de resistencia, una batalla para desgastar al enemigo. Se había planeado romper las líneas enemigas. Pero cuando la batalla se prolongó, se hizo evidente que esta ruptura era imposible y aún así la batalla continuó. En cierta forma se redoblaron esfuerzos. No terminó con la guerra, sino que se volvió más honda, más profunda, una persecución enfermiza. El regimiento estaba aniquilado. Todo el mundo estaba muerto. Baudry, Kenworthy, Chesham, Sprott, Ford y otros amigos, no sabíamos cuántos. Baudry disfrutaba los desfiles de la mañana. A Chesham le gustaba cazar el gamo africano cuando el calor calentaba los primeros momentos del día. El joven Víctor murió. Su problema de matrimonio con una mujer 6 años mayor finalmente había terminado. El general Shea telegrafió: «Bien hecho, Brigada 90. Atacarán pronto otra vez». Somos casi 400 hoy, cuando fuimos 800. Este fue el último registro en el diario de Kenneth McArdle. En unos días, él también estaría muerto. Solo hasta noviembre, cuando el clima empeoró, Haig se retiró de la batalla. El ejército aliado había avanzado exactamente 9 kilómetros, 6 kilómetros menos del objetivo que Haig había planeado avanzar en un día. Hubo alrededor de 1 millón de víctimas, 620.000 soldados británicos y franceses y 450.000 soldados alemanes estaban muertos, heridos o desaparecidos. Siegfried Sassoon salió de Somme con una bala en el hombro, la cruz de hierro por su valor y grandes dudas acerca de la guerra. Miré hacia Albert. Sus altos árboles eran delgadas líneas de azul grisáceo y la destruida torre de la basílica podía haber sido un gigante tronco sin follaje.
Solo el distante ruido del bombardeo alteraba el silencio, como alguien que pateaba balones. Era un suave ruido a millas de distancia. En el oeste, pálidas luces naranja caían sobre un territorio que resaltaba con una rica, lastimera belleza, como el fondo de un paisaje. Para mí esa tarde expresaba la tragedia indeterminada que se movía con agonía sobre agonía hacia el otoño. Me apoyé en un puente de madera mirando hacia abajo los brillos verdosos de un pequeño río. Pero mis pensamientos no podían con tanta tristeza. No podía cambiar la historia de Europa, ni ordenar a la artillería que dejara de disparar. Podía mirar la guerra como miraba el triste cielo, anhelando la vida y la libertad, y pensando en mis antiguos compañeros. Pero un subteniente no podía hacer nada excepto obedecer a sus superiores. Y por lo tanto, ahora he decidido que Armagedón fue demasiado inmenso para que yo pudiera comprenderlo. Como todos los soldados, había esperado demasiado de la batalla de Somme. Las tropas se movilizaban dentro y fuera de la línea del frente de acuerdo a un sistema de rotación. Después de unos días en el frente, pasaban algún tiempo en las trincheras de reserva. Después se movilizaban 5 kilómetros hacia atrás a las áreas de la retaguardia en donde descansaban y olvidaban. Atrás de las líneas, descansando o entrenando, una gran red social se formó entre los hombres que estaban decididos a olvidar lo que había sucedido en las trincheras. Los regimientos de caballería organizaban competencias de salto. La infantería formaba ligas de fútbol y organizaba torneos de box. Los canadienses y más tarde los estadounidenses jugaban béisbol. Los soldados escribían y publicaban sus propios diarios y en improvisadas salas de cine miraban a las nuevas estrellas del cine mudo. Formaban sus propios grupos de teatro y les ponían nombres como las balas o las granadas. Como no había mujeres para sus funciones, ellos las creaban. El periodista Philip Gibbs era corresponsal del Times de Londres, desde atrás de las líneas. Estaban ahí 500 hombres, apretujados, todos con los ojos fijos, con fascinación, en un pequeño foro iluminado, en donde un mundo de comedia y música mantenía sus almas lejos de la zona de guerra. Un buen espectáculo, decía un oficial, les proporciona una gran alegría. Esas semanas lejos del frente eran consideradas cruciales para el rendimiento de un soldado durante los días que estaba en las trincheras. Pero esa perseverancia volvía a ponerse a prueba una y otra vez.
Al comenzar el año de 1917, los aliados tenían confianza en que romperían las filas del enemigo antes de fin de año. Esta vez, había una nueva razón para este optimismo. El ejército de Haig había desarrollado nuevas tácticas. Mejores técnicas de bombardeo y producción de municiones producirían un fuego de artillería más preciso y confiable. La barrera de artillería, un muro móvil de proyectiles para la infantería en su avance, se había perfeccionado. El pelotón de infantería se había reorganizado y se le había dado mayor armamento para que pudieran proseguir el ataque. Se utilizaron los aviones para bombardear y disparar a las tropas desde el aire. Los tanques ayudaban a la infantería a pasar las alambradas alemanas. Habían pasado momentos terribles, pero las mejoras se hicieron evidentes en 1917. Los estrategas planeaban sus movimientos y no solo eso, sino realizaban un ataque tras otro sin ninguna clase de evaluación. El lunes de Pascua de 1917, las nuevas técnicas se probaron. Los canadienses ocuparon Vimy Ridge. En el sur, cerca de Arras, los británicos y las tropas sudafricanas avanzaron 2,5 kilómetros. Pensemos que 2,5 kilómetros en una mañana era un logro tremendo comparado con lo que había sucedido hasta entonces. Y eso, para mí, sobre todo, muestra que algo se había aprendido de Somme. Comenzaron los preparativos para un nuevo ataque, esta vez en Bélgica. El ambicioso plan de Haig consistía en romper las líneas alemanas cerca del pueblo de Ypres. Después bajaría por las planicies y giraría al oeste hacia el mar. El 7 de junio, el ejército británico realizó su primer ataque. Fue dramático. Después de 2 años de excavar túneles bajo el suelo de Flanders, los soldados aliados habían colocado una serie de 19 minas gigantes plantadas bajo las líneas alemanas en Messines Ridge. Explotaron simultáneamente y sorprendieron y desorganizaron por completo al ejército alemán. Esta fue una gran victoria de los aliados. ¿Qué sucedió? Nada, absolutamente nada. Las ciudades fueron ocupadas y los aliados se detuvieron. El ejército británico no intentó relacionar esta gran victoria con movimientos en otras partes del frente. En lugar de eso, les tomó 6 semanas decidir quién dirigiría el ataque y cuáles serían los objetivos, para mover su artillería hacia el norte y atacar los otros 2 centros de resistencia alemana. El rey Jorge V visitó el lugar y fue llevado en un paseo por el campo de batalla. La ofensiva se reorganizó justo a tiempo para el verano y otoño más lluviosos en años. Los aviones no podían volar. Los tanques no se podían mover. Haig y sus comandantes ordenaron repetidos ataques a través de lo que ahora era un pantano. Solo hay un recuerdo de la batalla que se conoció como Passchendaele. El lodo. Los hombres atrapados en el lodo eran rescatados 1 o 2 días después, enterrados y sin conocimiento. Los caballos se hundían. Carretas enteras se hundían. El hundirse en el lodo fue, para muchos, el recuerdo de Passchendaele. Lodo y lluvia, desgracia y sangre. ¿Por qué se quejan los alegres soldados? Dios los creó antes que las inundaciones, el lodo y la lluvia. Cuerpos mutilados y balas en el cerebro. Jesús nunca supo cuándo morían. Jesús tuvo un propósito para sufrir. Sí, como pobres bestias derramamos nuestra sangre preguntándonos si morimos en vano. Las tinieblas nos encierran en un saco húmedo, lodo y lluvia.
Passchendaele es recordada como la batalla más trágica de toda la guerra. Un testigo de esto fue Paul Nash. Fue enviado al frente, no como soldado, sino como un artista oficial. La puesta del sol y el amanecer son blasfemias. Es una burla para el hombre. Solo la lluvia negra que sale de las maltratadas e hinchadas nubes y a través de lo amargo de la noche es una atmósfera adecuada para esta tierra. Lluvia continua. El apestoso lodo se vuelve más amarillento. Los agujeros de las bombas llenos de agua verde. Los caminos y veredas cubiertas de una sustancia viscosa. Los árboles negros y moribundos tienen úlceras y sudor, y las balas nunca se detienen. Pasaron 3 meses antes de que Haig detuviera la campaña. En todo este tiempo, su ejército había avanzado solo 7,5 kilómetros en el pantano. Víctimas en ambos bandos. 500,000 de hombres muertos, heridos o desaparecidos. Pero ahora, muchos soldados comenzaban a preguntarse por qué estaban peleando. Aquí los hombres están pensando. La pregunta más insistente es, ¿por qué estoy aquí? Lo peor de todo esto es que sigo aquí. Pero llegará el fin. Y mañana será un día de arrepentimiento. Todos aquí sabemos eso. ¿Lo sabrán en casa? Me pregunto si será así.